Bueno, ahora vamos a empezar a aplicar un poco las cosas que estuvimos viendo hasta ahora en esta clase, en lo que es una implementación en Python en Colab. Ustedes lo pueden ejecutar tanto en Colab como en un entorno local, perdón, un entorno de Anaconda. El problema que vamos a intentar solucionar hoy va a ser predecir el salario de un jugador de la NBA para la temporada 2019-2020 en base a las estadísticas que tuvo este jugador dentro de la temporada, ¿no? Los tiros de campo, los intentos, el porcentaje de conversión, entre otras variables. Estos datos son datos disponibles que pueden obtener mediante una API o una página que se llama Basketball References. Y nada, son datos abiertos y son muy interesantes para poder buscar. Entonces vamos a arrancar. Vamos a primero importar las librerías más comunes para manipulación de datos: Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn para graficar, Time para tomar el tiempo, IterTools para hacer unas iteraciones en algunos loops, y una importación de warnings para que no lo veamos. Luego lo que hacemos, definimos la semilla, que tal como les dijo Juan, esto nos va a permitir que todos los procesos aleatorios sean reproducibles, digamos, ¿no? O sea, el proceso aleatorio va a continuar siendo aleatorio, pero comenzando siempre en el mismo punto. Acá lo que vemos un poco, importamos un diccionario con las variables. Tenemos la variable player, que es el nombre del jugador; salary, que va a ser nuestra variable a predecir, que es el salario; position, la posición; la edad, a qué equipo pertenece; cuántos partidos jugó; cuántos partidos jugó como titular; minutos por partido; tiros de campo; tiro de 3; porcentaje de acierto; bloqueo; asistencias. Son 30 variables, después las dejo para que las vayan revisando. Básicamente son casi todas numéricas, salvo la posición, que es categórica, y lo que es el equipo, que también es categórico. Importamos el dataset de la NBA con un pd.readcsv. Acá lo que hice un poco fue arreglar un poco las variables. Había un par de registros que no tenían datos, los completé con cero. Esto lo vamos a ver más adelante, a veces no es lo más aconsejable. Y después reduje la posición de algunos jugadores que eran podían desempeñarse en muchas posiciones. Me quedé solamente con la primera por simplicidad. Entonces, con la función nba.info, lo que vamos a ver es un count de las variables. O sea, vemos que tenemos 403 registros, o sea, tenemos 403 registros en cada una de nuestras columnas. Tenemos el tipo de datos, eh, y eso es un poco la expresión. Tenemos floats, 24 variables que son floats, 3 que son integers, 3 objects, y el uso de la memoria es de 94. Como en todo problema, arrancamos con un breve análisis exploratorio, un poco para entender. Vamos a ver un poco si vamos, como tenemos un problema de regresión donde tenemos básicamente buscando una correlación entre lo que es el salario y las otras variables. Vamos a ver un poco si hay algún tipo de correlación entre lo que es la posición del jugador y el salario. Entonces vamos a graficar boxplots mediante la función sns.boxplot de la librería Seaborn, pasando el parámetro con el eje X sea la posición, el parámetro Y van a ser los salarios, data va a ser el conjunto de datos, y acá les pasamos unos parámetros para hacer más bonito, digamos, lo que es el gráfico: el título, los ejes, la grilla, las líneas acá punteadas, las etiquetas. Entonces vamos a lo que es el análisis. Vamos a ver un poco lo que es cómo varía el salario en función de la posición. Vemos que la posición PG o point guard es la que tiene más dispersión en los valores, presenta tres valores atípicos. Los centros tienen una distribución lo que es un poquito más compacta, digamos, o sea, ahí tiene unos cuantos outliers también. Pero en general lo que vemos es que en lo que es el percentil 25 y 75 están bastante similares entre todos, salvo la posición de PG, ¿no? O sea, esto puede llegar a servirnos para lo que es el ajuste de más adelante. Después vamos a realizar un correlograma, o sea, vamos a crear una matriz de correlación. Vamos a, con la función select en bajo de types, incluyendo las variables tipo float 64 e integer 64, nos quedamos con las variables numéricas. Y vamos a generar una matriz de correlación con la función .core. Y con este código que tenemos acá, lo que vamos a generar es este correlograma a partir de un mapa de calor que nos va a permitir las distintas correlaciones de las variables, ¿no? Cuanto más oscuro, más rojo oscuro sea el valor, una correlación positiva más fuerte. Por ejemplo, acá tenemos una correlación de 92 entre los que son los tiros de dobles por juego con
esta sería la cantidad de minutos de juego, o sea, perdón, sería los tiros de campo por juego, digamos, ¿no? Tenemos un 92%. Después, cuanto más azul sea la correlación, indica una correlación negativa un poco más fuerte, y cuanto más cerca del gris, la correlación es un poco más baja, ¿no? O sea, tenemos variables correlacionadas que tienen que estar, son más vinculadas a los tiros y el tiempo que un jugador pasa en campo, y otras variables que no se correlacionan demasiado. Después podemos hacer lo que se llama un pair plot, que vamos a ver básicamente, vamos a seleccionar solamente algunas variables por el tiempo de ejecución. Como nuestra variable a predecir es el salario, queremos ver cómo se relacionan estas variables con el salario. Por ejemplo, vamos a ver la edad, los puntos por partido, los juegos que arranca como titular, las asistencias por partido y los bloqueos, cómo se relacionan todas entre sí. Entonces lo que vamos a generar acá va a ser un gráfico de este estilo, donde en la diagonal principal vamos a tener lo que es un histograma, donde vamos a poder ver la distribución individual de la variable. En este caso tenemos el salario, la edad, los puntos por partido, la cantidad de juegos que jugó y las asistencias por partido. En la triangular inferior, digamos, vamos a tener un scatter plot o un gráfico de dispersión que nos va a mostrar un poco la correlación entre las variables. Y en el triangular superior vamos a ver un poco lo que es la relación, el coeficiente de Pearson de correlación, que en este caso nos va mostrando que el salario se está correlacionando, tiene una correlación del 71% con lo que es los puntos por partido, digamos, ¿no? Entonces, cuanto mayor son la cantidad de puntos por partido, mayor es el salario que va a percibir el jugador, lo cual tiene una relación bastante lógica, ¿no? Entonces, en el modelo vamos a comenzar planteando lo que es un modelo lineal. Entonces vamos a generar un modelo que tiene un beta 0, un intercepto, más un beta 1 por la edad, más un beta 2 por la cantidad de juegos. Así vamos a generar con todas las variables. Para tratar las variables categóricas, ya como les comentó Juan en la clase 2, vamos a tener que convertirlas a dummies, y para eso vamos a utilizar la función OneHotEncoder de la librería sklearn. Entonces lo que vamos a comenzar haciendo es con la función drop vamos a eliminar el player, que nos funciona como un ID, que no nos va a servir para predecir, o sea, no va a haber dos jugadores con el mismo nombre, y si tienen el mismo nombre tampoco van a ser el mismo jugador. Y el nombre del equipo, porque nos genera una elevada cardinalidad, ¿no? Tenemos muchos equipos, entonces se van a generar una gran cantidad de variables y por ahí no es tan importante. Vamos a separar las variables numéricas con la función select en bajo de types, como hicimos antes. Creamos este objeto NBA lineal numéricas, y vamos a generar el objeto NBA lineal cat a partir también de types, seleccionando object. Visualizamos un poco con la función unique cuáles son las posiciones, o sea, la única variable categórica que quedó fue la variable de posición, y tenemos solamente 5 valores, que son estos que vemos acá. Importamos de sklearn.preprocessing lo que es el OneHotEncoder, instanciamos lo que es el preprocesador del OneHot, pasándole las categorías que queremos que tenga, que son estas 5, y eliminando la primera para que no surja lo que vimos, lo que les mostró Juan de la multicolinealidad perfecta entre las variables categóricas, ¿no? Entonces acá hacemos el fit del OneHotEncoder a lo que es nuestro data frame que tiene las variables categóricas, en este caso la variable position. Imprimimos el método category-bajo para ver cuáles son las categorías que generó nuestro OneHotEncoder. Y vamos a generar la matriz dummies, digamos, con el método transform de OneHot, pasándosela a lo que es nuestro data frame con la variable categórica, ¿no? Entonces lo convertimos en un array y tenemos acá un array de 4, o sea, porque eliminamos la primera para que no pase eso que mencionamos de la multicolinealidad perfecta entre las variables dummies o la trampa dummy. Entonces vamos a tener solamente 4 categorías, no 5 como teníamos antes. Y finalmente vamos a generar la variable nombres dummies con el getFeatureNames, o sea, pasándole getFeatureNames de position, vamos a obtener el nombre, vamos a agregar el position por delante de lo que son las posiciones, y vamos a tener los nombres que van a tener las columnas. Y finalmente generamos un data frame, que va a ser un data frame de variables dummies, o mediante OneHotEncoder, donde vamos a tener un valor 1 cuando un jugador corresponda a esa posición. Después lo que vamos a hacer, vamos a armarlo con nuestro dataset para lo que es el conjunto de entrenamiento y ajustar el modelo. Con la función pdconcat
vamos a juntar lo que son las variables numéricas que separamos por un lado con el dataframe de dummy que generamos recién. Esto lo vamos a estar uniendo por el index 0, que es el index de las filas. El conjunto de datos de las variables predictoras, vamos a eliminar la variable salary, porque es la variable que queremos predecir con la función drop. Nos vamos a quedar con el nombre de las columnas, porque después los vamos a usar más adelante. Y vamos a generar el objeto i, que va a ser nuestra variable a predecir, que va a ser justamente el salario. Para ajustar, como vieron en la clase 2, vamos a utilizar la librería stats, porque permite obtener un par de métricas adicionales a las que obtenemos con SQL, en métricas más estadísticas. Importamos stats como sm y la función addConstant para poder calcular un intercepto, un beta 0. Entonces a nuestro conjunto de variables predictoras agregamos una constante, instanciamos el modelo, o sea, vamos a hacer que el modelo se ajuste para predecir en función y en función de x, y vamos a ajustar el modelo. Cuando imprimimos el error cuadrático medio de los residuos, vemos que tiene este valor que es sustancialmente grande, o sea, erra bastante y al estar el cuadrado se potencian los errores. Y tenemos acá el resumen de las métricas que nos genera la librería de stats, que nos muestra lo que es la variable dependiente o la variable a ser predicha, el que es el salario, el método de regresión que fue de mínimos cuadrados, cuándo se realizó, a qué hora, qué cantidad de observaciones tienen, cuántos residuos hay, o sea, tenemos los residuos, la cantidad de variables, el R cuadrado, que fue un ajuste del 66%, que esto lo viene en la clase 2 para evaluar el modelo, el R cuadrado ajustado, el estadístico F, la probabilidad del estadístico para ver si era confiable o no. Y acá tenemos nuestras variables con los coeficientes, el error estándar, el estimador T y lo que es el p-valor. Si se recuerdan, el p-valor, para que una variable sea significativa y relevante dentro de un modelo, tiene que ser menor al 5%, es decir, menor a 0,05. Acá vemos algunas que lo son, acá tenemos otras que no son, que vemos por acá. Y lo que es importante prestar atención acá es que tenemos coeficientes muy grandes, ¿no? Ahora lo que vamos a ver un poco es qué pasa con estos coeficientes cuando estandarizamos el modelo, porque una de las cosas que hacen los coeficientes cuando tenemos variables en distinto orden de magnitud, o sea, acá tenemos porcentajes, tenemos enteros que pueden ser los tiros de campo, como que están en distinto orden, es ajustar su tamaño, o sea, a la diferencia de magnitud para poder compensar, o sea, compensan la diferencia de la magnitud con el tamaño estimado. Entonces acá tenemos estimadores o muy grandes o muy chicos en función de la correlación con la variable. Ahora lo que estamos haciendo acá en esta función coefSummary, vamos a tomar este resultado, esta tabla de resultados, y la vamos a pasar a un data frame para poder manipularla y extraer algunas visualizaciones más. Acá pasamos la función a resultados, graficamos las variables en función de su p-valor. Acá vemos, ¿no? Entonces este es nuestro punto de corte de 5%. Todas las variables que están por debajo de esta línea, que son estas desde position pf hacia la derecha, son las variables significativas. El resto de las variables no son relevantes para el modelo. Entonces hay variables que por ahí podríamos sacar, o sea, y podríamos mejorar tal vez el ajuste. Entonces acá tenemos un poco que GS, PF por partido, asistencia por partido, juegos, posición, tiros de 3, todas esas son variables relevantes y hay otra serie de variables que no lo son. Ahora vamos a repetir lo que es el ajuste, nada más que escalando los datos, es decir, llevando todas las variables a un mismo rango de valores, que puede ser entre 0 y 1, si es que hacemos un escalado min-max se llama, que lo vamos a hacer más adelante, o una estandarización que es a partir de la media y el desvío, que es el estándar scalar. Para eso importamos de scalar el estándar scalar, instanciamos el escalador, de nuevo eliminamos las variables player y team ID de nuestro conjunto de datos, seleccionamos nuestras variables numéricas. Acá lo que hacemos, vamos a eliminar la variable salario dentro de las variables numéricas porque no la vamos a querer escalar para que poder hacer comparable el error cuadrático medio. Nos quedamos con el nombre de las columnas. Ajustamos el escalador a nuestro conjunto de datos con las variables numéricas y generamos el objeto scale. Y scale va a ser una matrix, o sea, va a ser un array de dos dimensiones, de una dimensión fila y una dimensión columna. Entonces vamos a convertir ese array a un data frame para poder tener de vuelta el nombre de las variables, pasándole pd.dataframe, scale que es el objeto y las columnas que nos obtuvimos de antes. De nuevo, acá lo que vemos es la selección de los objetos y
Y acá lo que tenemos es otra alternativa para generar las variables dummies, que es con pd.getDummies, que también los vamos a ver más adelante. Y acá nuevamente lo que hacemos es juntar las variables numéricas con las dummies para obtener nuestro conjunto final de datos con los cuales vamos a estimar. Para eso generamos el objeto X, que es una copia de NBA con bajo lineal, y el objeto Y, que es el salario. Agregamos la constante al dataframe X, generamos el modelo, lo ajustamos y lo que obtenemos de nuevo es un error cuadrático medio bastante grande. Cuando vamos a las métricas de resumen, vemos lo mismo, o sea, vemos un ajuste similar, si no recuerdo que también era del orden del 0.66. Y acá lo que vamos a ver es que de nuevo tenemos nuestros p-valor con variables significativas y después tenemos nuestros coeficientes que también siguen siendo bastante grandes. Cuando imprimimos los datos vemos que, o sea, acá lo que hicimos fue pasar la función CoffSummary que generamos antes para ver el tema de los p-valor. Entonces acá lo graficamos y de nuevo vemos que algunas variables, hubo un cambio en las variables y tenemos variables más significativas ahora que antes. Cuando comparamos las performances de los modelos es bastante similar, o sea, comparamos el error cuadrático medio del modelo escalado con el error cuadrático medio del modelo sin escalar y es lo mismo, el error cuadrático medio ajustado es el mismo y el p-valor final básicamente es muy parecido. O sea, hasta ahora el escalado pareciera no haber tenido ningún efecto sustancial en lo que es los modelos. Pero bien, lo que estamos viendo en esta clase es lo que es regularización y vamos a ver si podemos mejorar un poco el modelo tal como decíamos, reasignando un poco de sesgo a cambio de un poco de varianza. Para eso vamos a trabajar los modelos Rich, Lasso y ElasticNet y vamos a utilizar una función particular para cada uno de ellos. Esta es la fórmula que vimos antes, o sea, el error cuadrático medio más lambda por alfa por la penalización Lasso más 1 menos lambda por la penalización Rich. Cuando el alfa es igual a 0, tenemos una penalización del tipo Rich. Cuando alfa es igual a 1, tenemos una penalización del tipo Lasso y ElasticNet que funciona como un puente. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la librería sklearn va a tener un parámetro alfa, que va a ser lo que nosotros llamamos lambda, y va a tener un parámetro L1, que es lo que nosotros vamos a llamar alfa. O sea, puede prestar un poco de confusión, pero para nosotros lambda va a ser el alfa de sklearn y para nosotros alfa va a ser el L1 de sklearn. Entonces, para ver la evaluación del modelo y los hiperparámetros, vamos a hacer una separación entre train y test, importando la función trainTestSplit de sklearn. Acá lo que vamos a hacer es, bueno, definimos nuestro conjunto de datos, separando las variables numéricas de las categóricas, generamos las variables categóricas y lo juntamos de nuevo dentro del modelo. Eliminamos la variable salario de nuestras variables a ser predicha, de nuestras variables predictoras, digamos, y generamos el objeto Y con la variable salary que va a ser la variable predecir. Y después generamos un train test split generando xtrain, xtest y train y test de un 30%, si vamos a ver un 70% en train y un 30% en test. Y el random state, esto para agregarle reproducibilidad, va a ser con la semilla que definimos antes. Entonces vamos a arrancar viendo el lazo, que es la penalización lineal L1. Para eso vamos a usar la función lazo de sklearn. Y vamos a arrancar importando la función desde sklearn. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a generar distintos valores de alfa para ver cómo van variando los coeficientes a medida que aumenta alfa, ¿no? Tengamos en cuenta que cuanto más alto va a ser alfa, o lambda, para nosotros lambda, o sea, nuestro lambda, el alfa de sklearn, cuanto más alto sea nuestro lambda, más bajos van a ser los coeficientes y tenemos que recordar que Lasso funciona como un selector de variables, ¿no? O sea, va a haber valores de lambda para los cuales algunas variables se trunquen a 0 y esas variables las vamos a perder. Entonces vamos a generar 50 alfas de sklearn, nuestros lambdas, que van a estar en un espacio, van a ser una función logarítmica entre menos 5 y 7,2, o sea, vamos a tener 50 valores en este rango de valores y vamos a ajustar el modelo, haciendo un loop, vamos a ajustar el modelo, acá lo estamos instanciando, lo ajustamos y vamos a ir guardando todos los coeficientes que surgen de la estimación en esta lista coef. Entonces lo que vamos a generar acá va a ser un gráfico donde cada una de estas líneas que vemos acá
va a ser una de las variables, uno de los coeficientes, cómo evoluciona. O sea, el eje Y es el valor de los coeficientes. Vemos que va desde menos 1,5 a 0,5 por e a la 7, o sea, son valores muy elevados. Y en el eje X vemos cómo aumenta el lambda, ¿no? O sea, vemos que para valores bajos de lambda, ahora vamos a hacer un zoom un poco, seleccionar algunas variables, tenemos variables muy grandes y después casi que todas van a cero, ¿no? O sea, a medida que se aumenta el lambda, vamos perdiendo variables. Para eso vamos a agarrar y vamos a seleccionar algunas variables para ver un poco mejor esto que estábamos hablando. Entonces es lo que vemos acá. Por ejemplo, tenemos esta variable que para valores bajos de lambda tiene coeficientes grandes, que es la cantidad de tiros o de intentos por partido. Pero a partir de cierto valor lambda, este coeficiente se trunca a cero, ¿no? Ven acá que se fue a cero. Algo parecido pasa con este, que es el rojo, que es la cantidad de minutos por partido, que tiene una correlación negativa, se trunca a cero, pero cuando ya se pierden algunas otras variables empieza a cobrar un poquito de importancia y se va para el positivo. O sea, vemos que a medida que avanza lambda, perdemos algunos coeficientes, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es la importancia que tiene el escalado de datos, ahora sí, en lo que es una regresión lazo, porque lo que dijimos antes, ¿no? Los coeficientes intentan compensar la diferencia de magnitud con el tamaño. Entonces para eso vamos a escalar los datos, como vimos antes. Seleccionamos las variables numéricas, ajustamos el escalador, juntamos las variables numéricas en un nuevo data frame. Ahora tenemos nuestro nuevo conjunto de datos con las variables escaladas. Eliminamos el salario, creamos el objeto i, que es la regresión del salario. Creamos nuevamente nuestra partición de training test, que es igual que antes porque tiene el mismo random state. Y de nuevo, ¿no? Generamos 50 valores de lambda en un espacio logarítmico y generamos las 50 regresiones para ver cómo performan. Entonces ahora lo que vamos a ver a partir de la regularización, el rango de valores en que oscila nuestro coeficiente ya no es más menos 1,5 y 0,5 por 1 por e a la 7, digamos, ahora van entre menos 1 y 1, o sea, ya los coeficientes ya cambiaron del rango de valor y vemos un comportamiento distinto al que veíamos antes. Vamos a de nuevo hacer un zoom dentro de estos coeficientes para ver cómo se comportan. Y ven, acá tenemos algunas variables y acá se puede ver más claro, ¿no? Como esta variable verde que vemos acá, que arranca con valores por encima de 0,8, que es una cantidad de partidos como titular, rápidamente se trunca a 0. Después tenemos esta variable que es la edad, que tiene importancia, pero después ya para valores cercanos a 0,3 de lambda se va a 0. Y luego tenemos este tipo de comportamientos que son los intentos de tiro de campo, que se trunca a 0 más adelante, ¿no? O sea, acá se ve un poco mejor por qué actúa como un selector de variable. Una de las formas que tenemos para obtener el lambda óptimo, como vimos en el video anterior, es mediante las técnicas de cross validation, que consistían en separar en k partes nuestro conjunto de train, ¿no? Y esto lo que vamos a hacer va a ser mediante la función lazo cb de la librería sklearn. Para eso la vamos a importar con el import de acá. Vamos a tomar el tiempo para ver cuánto tarda. Instanciamos y ajustamos el modelo, ¿no? Con este parámetro cb vamos a estar diciendo que queremos que se creen 20 validaciones, ¿no? Vamos a separar el conjunto de datos de entrenamiento en 20. Ajustamos el modelo y terminamos de tomar el tiempo. Acá lo que vamos a hacer, vamos a graficar para ver todos los distintos ajustes del error cuadrático medio, ¿no? Acá en el eje Y tenemos el error cuadrático medio, en el eje X los valores de lambda, y cada una de estas curvas punteadas es un ajuste distinto de la regresión láser en cada una de las 20 validaciones. Como dijimos antes, la performance final del modelo va a ser el promedio de todas esas validaciones, que es esta línea negra que tenemos acá. Y esta línea punteada que vemos acá va a ser el lambda óptimo que se encontró con estas validaciones. Para poder visualizarlo vamos a llamarlo tomando el modelo y aplicando punto alfa guión bajo, y vamos a tener un alfa para crear un lambda para nosotros de 0,0870, y ese va a ser el lambda óptimo que surge de este cross validation, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es un poco cómo quedaron los coeficientes. Y lo que vemos acá es que son todos coeficientes con valores bajos, o sea, ya no se ven los valores de la regresión lineal altos que veíamos antes, y además hay algunas variables que el coeficiente es 0. Y es 0 por lo que decíamos antes, que la penalización L1 es una penalización que actúa como un selector de variables, ¿no? Nosotros teníamos 30 variables, si no me equivoco, originales, y cuando vemos cuántas variables son distintas de ceros, son 16. Entonces puede ser una buena estrategia para
empezar a buscar variables cuando estamos creando un modelo. Vamos a hacer algo similar con lo que es Rich, que recuerden que es una penalización cuadrática. Vamos a utilizar la función Rich. Entonces importamos la función Rich, generamos en este caso 30 valores de lambda o de alfa para ese escalar en un espacio logarítmico. Generamos las 30 ajustes. Acá instanciamos el modelo, generamos el ajuste y almacenamos los coeficientes. Y acá vamos a graficar, ¿no? De nuevo, acá lo que vemos es que ya tenemos el modelo, el Rich, si se acuerdan, es como que hace tender a cero, no son exactamente cero las variables, y por eso es más suave cómo avanzan los coeficientes en función de cómo avanza el lambda, de cómo crece el lambda. Acá lo que me olvidé de mencionar es que acá ya estamos trabajando con un modelo de variables escaladas y por eso el rango de valores es más bajo. Ahora para buscar lo que es el lambda óptimo, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tomar la librería de la librería de scikit-learn, la función richcb. Importamos, generamos 100 valores de lambda, creamos los 100 valores dentro de este espacio entre 1 y 5. Y este richcb, para permitirnos almacenar los distintos valores de las variaciones, hay que pasarle este store cb values igual true. Lo que no vamos a poder acá es controlar la cantidad de particiones, creo que es alrededor de 280, y nosotros para poder visualizar un poco mejor nos vamos a quedar aleatoriamente con 20 para ver un poco el gráfico y tener un poco la intuición, que es lo que estamos haciendo acá. O sea, aleatoriamente nos quedamos con 20 valores de las regresiones, graficamos y acá vamos a tener de nuevo la distinta evolución del error cuadrático medio en función de lambda para 20 aleatorias de las 282 que teníamos, y este de nuevo va a ser el valor de lambda óptimo. Imprimimos y ahora el lambda óptimo que obtuvimos mediante cross validation para Rich es de 70,54, muy distinto de lo que vimos para lo que es Lasso. Vamos a ver de nuevo los coeficientes y como les comentaba antes, Rich no actúa como un selector de variables, entonces no va a eliminar variables, sino que va a hacer que los coeficientes sean muy pequeños, y lo podemos ver acá, ¿no? O sea, tenemos todas las variables con algún coeficiente, por más pequeño que sea, y entonces mientras Lasso seleccionaba 16, con Rich nos vamos a quedar con 30. Avanzando un poco con lo que es ElasticNet, que es esto que vimos que es un puente entre Rich y Lasso, vamos a ver cómo se hace. Para eso vamos para replicar el análisis tanto del Lasso como Rich, vamos a usar la función netpath, que la importamos de scikit-learn. Acá le pasamos el conjunto de entrenamiento, la target, el epsilon, que va a ser el paso desde donde va a arrancar. Este es el N1 ratio, que para nosotros va a ser el alfa, que les comentaba. Un alfa de 0,5 va a ser un punto intermedio entre lo que es Rich y Lasso, y no le estamos agregando beta 0. Entonces, a partir de este ajuste que generamos acá, vamos a graficar con esta función. Acá lo que estamos haciendo es definir los colores de las variables. Graficamos y de nuevo acá lo que vamos a ver es cómo algunas variables se van truncando a cero a medida que este es el menos el logaritmo de lambda, acá quedó el alfa de lambda, quiere decir que a valores más chicos va a penalizar más, o sea que se vea lo mismo que un lambda cada vez más grande. Y estamos viendo cómo ElasticNet también genera un selector de valores, ¿no? Este rosa tiene coeficientes muy grandes, o grandes en orden de magnitud al resto, pero llega a un punto que el lambda es tan grande que trunca y se queda. De nuevo, para obtener lo que es el lambda o alfa óptimo para ElasticNet, vamos a hacer una técnica de cross validation con la función ElasticNet, que la importamos acá. Generamos 20 folds o 20Ks y volvemos a graficar igual que antes, y de nuevo, ¿no? Vemos las distintas validaciones o modelos que surgieron, cómo evolucionaron con los distintos lambda y el promedio de ellas, que es esta línea negra, y el lambda óptimo, que en este caso es 0,018. Y vamos a ver los coeficientes y vemos que, al igual que en el caso de Lasso, ElasticNet ya lo habíamos en el gráfico, también seleccionó variables, algunas las hizo iguales a 0, quedándonos con 17. Teníamos Lasso, que eran 16, ElasticNet 17, y Rich, que como no elimina, nos quedamos con todas. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser comparar un poco los tres modelos, y ahora un cuarto que vamos a ver ahora, con la función mean square error. Le importamos,
O sea, un modelo base, un modelo sin ninguna complejidad puede ser que la predicción del salario de un jugador sea el promedio de todos los salarios, que este es el que vamos a generar acá. Vamos a calcular el error cuadrático medio. Vamos a importar la función linear regression de scikit-learn para comparar todos con funciones de la misma librería. Ajustamos el modelo a el train y las variables predictoras y la variable a ser predicha. Generamos, acá estamos prediciendo para lo que es el train. Por ahora vamos a comparar respecto del train y después lo vamos a ver respecto al test. Predecimos en función del train y calculamos el error cuadrático medio. De nuevo hacemos lo mismo para lazo. Predecimos con las variables predictoras para el train. Calculamos el error cuadrático medio. Hacemos lo mismo para Rich y lo mismo para ElasticNet. Acá lo que hacemos es ordenamos un poco los resultados y vemos que tenemos todos los modelos, el modelo promedio, lineal, lazo, Rich y ElasticNet, la métrica que estamos evaluando y el valor. Cuando estamos viendo sobre el conjunto de entrenamiento, la performance, vemos que el mejor modelo con 0.32 es el modelo lineal. Está cerca lo que puede ser lazo y un poquito más cerca Rich. Pero como dijimos, para ver la capacidad de generalización de un modelo, tenemos que ver cómo performa en el conjunto de test. Entonces vamos a repetir, igual que antes, toda la evaluación sobre el conjunto de test. O sea, calculamos el error cuadrático medio del i-test sobre la predicción en los i-test, tanto para el modelo de los promedios, el modelo lineal, la regresión lazo, la regresión Rich y el ElasticNet. Y lo que vamos a ver acá es que ahora ya no es el mejor modelo, el modelo lineal, sino que ahora el mejor modelo es el modelo Rich, que tiene 0.47 de error cuadrático medio. Y no solo es mejor el Rich, sino que también es mejor el lazo y mejor el ElasticNet respecto al modelo lineal. Y esto porque es por lo que vimos antes, que decíamos que siempre existe un lambda, tal que el error cuadrático medio de la regularización va a ser menor que el error cuadrático medio de un modelo lineal, ¿no? Entonces, para resumir un poco lo que vimos hasta ahora, de lo que es regularización, tanto de lo que son la parte más teórica y la parte más práctica que vimos hasta recién, vamos a hacer un poco los beneficios. Uno que es lo que vimos, la motivación, que es que previene el overfitting o el sobreajuste. Controla el desbalance, que es entre la cantidad de observaciones y la cantidad de variables, ¿no? O sea, haciendo esto prevenimos el overfitting. Puede actuar como un selector automático de variables, ya lo vimos en el caso del lazo, y reduce la multicolonialidad, y eso lo hacemos en caso del Rich. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos las técnicas de regularización es que ya no vamos a contar con un estimador ni sesgado, o sea, vamos a tener un poco de sesgo, pero a cambio vamos a ganar en varianza, vamos a tener menos varianza, y lo otro que es muy importante, que no es invariante a la escala de las variables. Entonces es importante que cuando apliquemos cualquiera de las técnicas de regularización, escalemos las variables antes de aplicarlas. Y ahora vamos a seguir con los próximos videos que forman parte de esta clase.